Venga, pues estamos listos. Buenos días y muchas gracias por seguir aquí y estar con nosotros hoy. Mi nombre es Daniel y yo voy a hablaros sobre Big Data y Machine Learning y veréis un poco la agenda que tenemos, en la que voy a ir contándoos por qué AWS y Machine Learning es una buena combinación, cuál es nuestro stack en cuanto a servicios de Machine Learning y sobre todo lo que pretendo hacer es hacer una demo y que la parte en la que yo hable sea cortita. ¿Os parece? Entonces, quería empezar por contaros por qué esto es relevante, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hoy? Y como muchos sabéis, pues las técnicas de Machine Learning o Big Data pues no son nada nuevo y llevan pues casi 50 años, sobre todo en el entorno académico, etcétera. Y lo que sucede es que el Cloud Computing de alguna forma habilita a este tipo de técnicas de análisis, sobre todo en dos tareas principales. La primera es el almacenamiento. Como sabéis, pues el cloud nos propone un sistema de almacenamiento masivo que es, en principio, casi ilimitado. Por otro lado, nos ofrece acceso a computación de manera también pues, casi ilimitada, ¿no? Y es algo que no es fácil hacer acopio de todo esto en un entorno on-premise. No os he preguntado si me oís bien, estoy suponiendo que sí. Vale, con esto os voy a hacer dos ejemplos. Tenemos un ejemplo que es la Universidad de Clemson, que accede en menos de 2 horas a casi 1 millón, bueno, más de 1 millón de virtual CPUs como experimento, y además accede a ellas a través de nuestras instancias Spot, que son unas instancias muy efectivas en coste, en las que de alguna forma podéis elegir el precio que queréis pagar por esas instancias. Esta capacidad de cómputo que os ofrece 1.100.000 virtual CPUs es la misma que cualquiera de los supercomputadores que podáis pensar ahora mismo. Y esto de alguna forma lo consiguen en el entorno de las 2 horas. Por otro lado, que veis aquí, el Hospital de Filadelfia batió el récord de análisis de genoma analizando en 150 minutos más o menos 1.000 genomas y con un coste que llega al entorno de los $3 por genoma. Como veis, es algo súper efectivo en costes y que una vez que acaba el experimento, la infraestructura se destruye y no necesitan hacer acopio de toda esa infraestructura para el cómputo, ¿no? Que es lo interesante y la flexibilidad de la nube. Y por eso estamos hoy aquí, porque el Machine Learning, el Big Data son técnicas que están ahora mismo en el centro de toda la transformación digital. Y todo el mundo habla de transformación digital y hemos oído un montón de sesiones y según algunos, como IDC, hasta el 40% de las iniciativas que tienen que ver con transformación digital tienen su eje, de alguna forma u otra, en Machine Learning y Big Data. No solamente en innovación, como veis ahí, por supuesto en operaciones, en la gestión de las decisiones, etcétera. Yo creo que es de manera muy relevante en la gestión de la ventaja competitiva. Cómo vamos a crear nuestra ventaja competitiva en base a técnicas de Machine Learning, Big Data y Analytics, ¿no? ¿Y cuál es nuestra misión en AWS? Pues nuestra misión básicamente es lo que veis aquí, es tratar de que llegue a las manos de cualquier tipo de desarrollador, a cualquier tipo de aplicación. Y esto lo vamos a hacer de una serie de formas que pretendo contaros brevemente y sobre todo pretendo mostraros. En primer lugar, pues porque tenemos una serie de servicios de amplio espectro, ya no solamente en vertical, y voy a hablaros un poco más en detalle del stack que tenemos en un rato, sino también en horizontal. En los últimos meses hemos lanzado casi 200 nuevas funcionalidades que tienen que ver estrictamente con Machine Learning. Y en el stack, como os voy a contar, como os digo, vamos a poder tener todo nivel de control que necesitemos. Si queremos ser mucho control, porque somos data scientists que necesitamos controlar la infraestructura, lo podremos hacer. Si queremos elevar nuestro nivel de trabajo y queremos trabajar simplemente a nivel de APIs, lo vamos a poder hacer también. Y eso es lo que pretendo enseñaros después. De otra forma, nuestra plataforma de aprendizaje máquina, o nuestro aprendizaje con SageMaker, os va a permitir acelerar todo el proceso dentro de vuestra aplicación, de vuestro proceso de negocio, dentro de vuestro proceso de innovación. Con SageMaker podéis hacer un montón de cosas, pero por ejemplo os va a acelerar un proceso que siempre es muy pesado en tiempo, que es el etiquetado de vuestras muestras. Pues con SageMaker vais a poder acelerar todo ese tiempo hasta en un 75%. Después, crear los modelos y
entrenarlos y tenerlos listos es una cosa, pero luego hay que ponerlos en funcionamiento. Y una medida que solemos tener es el coste por inferencia, es decir, cuando queremos hacer una predicción y nos viene de vuelta cuánto nos cuesta el tener esto en servicio, en producción, y al final es una buena medida de cuánto nos está costando este modelo, ¿no? Con SageMaker también podéis reducir esto ampliamente. Y por último, pues tenemos una plataforma que está estrictamente optimizada para cargas de trabajo de Machine Learning. Lo decimos nosotros, lo hice en una serie de benchmarks, como por ejemplo un benchmark de Stanford, que es público y accesible al que podéis acceder. ¿Y cómo hacemos esto? ¿O cuál es nuestra aproximación a Machine Learning? Pues lo habéis oído ya unas cuantas veces durante el día de hoy, pero principalmente es porque tenemos un foco 100% puesto en el cliente. El 90% de lo que hacemos y las funcionalidades que ponemos en el mercado vienen directamente de lo que los clientes nos dicen que necesitan. Y esto es una aproximación totalmente céntrica al cliente, algo realmente novedoso y que os permite y nos permite daros el máximo valor. Luego, por otro lado, como estáis viendo, y como ya os he dicho, pues tener una amplia gama de servicios, tanto en horizontal como en vertical, nos permite abordar muchos proyectos con muchas garantías y ser exitosos con vosotros en diferentes aplicaciones, ¿no? Y algo muy importante son las dos cosas que están aquí abajo, que es la aproximación multi-framework. Otros proveedores y otras aproximaciones pues apuestan por un framework en concreto. Dentro de nuestra aproximación veréis que si sois, gente que os gusta TensorFlow, pues vais a poder trabajar. Si sois más de PyTorch, pues podéis trabajar. Si apostáis por MXNet, podéis trabajar. No tenemos una aproximación a un framework en concreto de Machine Learning, sino que tenemos una apertura que además nos permite que si vosotros por alguna razón creáis un framework en concreto, queréis traerlo, también lo podéis traer. No tenemos ningún problema con eso. Y luego, por otro lado, la seguridad es nuestro foco número uno, nuestra prioridad número uno, y todos los procesos de Machine Learning que podéis estar viendo aquí y que os voy a contar, tienen una base sólida, una base segura, una base absolutamente, testada y que podéis auditar para que estéis seguros que todos esos procesos de entrenamiento, de entrega de inferencias, etcétera, están securizados al máximo. Ahora vamos a cambiar de color para enseñaros cuántos clientes, unas muestras de nuestros clientes actuales en Machine Learning. Aquí veis una gran amalgama de clientes, no solamente del sector público, pero si veis clientes del sector público estáis viendo la NASA, estáis viendo la Universidad de Clemson, que ya os he comentado anteriormente, estáis viendo alguno de ellos, y todos estos en mayor o menor medida están usando nuestros servicios de Machine Learning actualmente. Quería hablaros, antes de hacer la demo, quería hablaros del stack. Entonces, como os decía, nuestra misión es poner Machine Learning en las manos de cada persona que lo necesite, no solamente cada desarrollador en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos esto? Con 3 niveles de stack. Un nivel más bajo, en el que os proveemos de marcos de trabajo e infraestructura. Un nivel medio, en el que proveemos, si queréis, de una plataforma de aprendizaje que os va a extraer, en cierto modo, de ese nivel inferior y os va a permitir hacer otra serie de cosas. Y un nivel superior, en el que vamos a poder trabajar, como os decía, a nivel de APIs, y tal vez no necesitamos tener conocimiento de los niveles inferiores. Dejadme que vaya con un pelín de detalle sobre esto. Voy a ir de abajo arriba para ir construyendo todo el stack, ¿no? Como veis, en la parte de abajo, una de las primeras cosas que ofrecemos es infraestructura. Es decir, vosotros a lo mejor pues, tenéis proyectos o tenéis data scientists que necesitan básicamente capacidad de cómputo. Pues para eso ofrecemos una serie de instancias en diferentes formatos y en diferentes modelos de entrega para que podamos suplir todas estas necesidades. Por ejemplo, pues tenéis ahí instancias basadas en CPUs, instancias basadas en GPUs, cómputo basado en contenedores, como habéis visto antes, incluso cómputo en el Edge, es decir, la capacidad de desarrollar modelos y ejecutarlos en el Edge, ni siquiera dentro de la nube, sino como parte de vuestra estrategia de Edge. Y sin embargo, aquí lo que tendríais es una gran complejidad. Es decir, tenéis el máximo control, pero también toda la complejidad que necesitas para operar y gestionar toda esta infraestructura. Damos un paso más y os ofrecemos un servicio gestionado de marcos de trabajo, de frameworks. Es decir, ofrecemos algo que se llama Deep Learning AMI, en lo que básicamente se trata de una plantilla de máquina virtual en la que vosotros elegís lanzarla sobre alguna de esta infraestructura y ya tiene preinstalado
todos los frameworks más habituales con los que soléis trabajar en Machine Learning. Pues si trabajáis, como hemos dicho antes, con PyTorch, si trabajáis con MXNet, si trabajáis con cualquiera de estos, ya viene preinstalado. Y también interfaces como Keras y Gluon. Es decir, que empezamos a acelerar el proceso de Machine Learning, porque ya no estamos 10 horas instalando anacondas y demás, y el que lo ha hecho sabe que es un tema que lleva bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, igualmente quizá esto sea ajustado a algunas de las necesidades, pero a otras necesidades se tienen que enfocar más en el algoritmo, en el desarrollo de los datos, en la parte del data science, y no tienen por qué saber cómo funciona la infraestructura, o no tienen tiempo para aprender, o por multitud de razones, ¿no? En este caso, nuestra propuesta es Amazon SageMaker. SageMaker es una plataforma de entrenamiento y despliegue que os va a permitir, pues por un lado, etiquetar de manera muy sencilla todas vuestras muestras. Tenemos un montón de clientes que tienen muchísimos datos, pero no los tienen etiquetados y no se atreven a dar ese paso pues porque no saben por dónde empezar. A etiquetar 10.000 imágenes, pues ¿que quién lo hace? ¿Quién no lo hace? Tenemos un servicio de etiquetado que funciona estupendamente bien y que puede acelerar, como digo, empezar a trabajar con esto. Tenemos un entorno de Jupyter Notebooks gestionado también. Seguramente todos los que estáis en esto trabajáis con Jupyter Notebooks o los tenéis que instalar y es también un fastidio, ¿no? Pues tenéis un entorno de Jupyter Notebooks totalmente gestionado que lanzáis en un par de clics y ya empezáis a trabajar sobre él. Luego tenemos hasta 10, algo más de 10 algoritmos prediseñados por nosotros que cubren un montón de necesidades actuales bueno, pues de vuestro análisis de Machine Learning. Por ejemplo, tenemos un algoritmo de clusterización basado en los papers más recientes que podéis ver en Archive, etc. Tenemos un algoritmo de clasificación de imágenes que podéis empezar a usar del tirón sin tener que hacer nada más, simplemente usarlo, basado en una implementación de ResNet. Todos los algoritmos implementan un paper que está público y que podéis chequear, es decir, no son algoritmos cualquiera, y se supone que muchos de ellos pues, superan en 10 el rendimiento de las implementaciones que actualmente estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, nuestra implementación de XGBoost en los benchmarks que se han hecho recientemente supera en 10 veces el rendimiento de algunos otros marcos de trabajo que igual hemos todos usado en el pasado, ¿no? Y algo muy importante es que a través de SageMaker, una vez que hemos entrenado nuestro algoritmo, podemos hacer tanto ese entrenamiento como ese despliegue sin preocuparnos de la infraestructura. Simplemente nos preocuparemos de nuestro script y le diremos que queremos entrenar en este tipo de instancia y que queremos desplegar en este otro tipo de instancia. Y todo eso es una línea de código en Python o en el lenguaje que queráis, o es un clic de un botón. El data scientist no tiene que saber en este caso nada sobre cómo lanzar instancias, no lanzarlas, conectarse, etc. SageMaker os va a ayudar a hacer todo eso. Y algo muy interesante también es que tenemos un marketplace de algoritmos. Hay mucha gente pues, que ya ha hecho algoritmos en casos concretos, en verticales concretas, y los ha publicado en SageMaker, de tal forma que si vosotros queréis empezar a hacer algo, tal vez no necesitéis reinventar la rueda. Podéis empezar con algunos de nuestros algoritmos predefinidos. Si no os dan el rendimiento que esperáis, a ver si hay algo en el marketplace, y si no, tal vez ya empezar a construir el vuestro propio, pero es un tiempo al mercado que podéis acelerar también si tratáis con alguna de estas opciones. Y finalmente, nos vamos a la parte superior. En la parte superior estamos hablando básicamente de servicios que se consumen a través de APIs. Es decir, si veis el que es más a la izquierda, nuestro servicio de revisión os va a ofrecer metadatos sobre imágenes y vídeos simplemente con una llamada API en la que le decís, esta es la imagen o este es el vídeo que quiero analizar. Analízamelo y dame el resultado. Son servicios que están preentrenados por nosotros y que son constantemente preentrenados por nosotros, que vosotros no tenéis que hacer nada, no tenéis ni siquiera que saber ni qué algoritmo hay por debajo, ni nada de Machine Learning en absoluto, solamente tenéis que usarlos. Como os digo, con Recognition, y os voy a enseñaroslo ahora, podéis hacer un montón de cosas, desde análisis facial, la comparación de imágenes, a obtener datos sobre qué hay en una imagen a través de etiquetas, en definitiva un montón de aplicaciones a través de este tipo de análisis, no solo de imágenes, sino también de vídeo. Pero hay otras cosas, ¿no? Veis, por ejemplo, la parte de speech, pues desde luego tenemos cosas como Poly, que os permite, a partir de una cadena de texto, producir un MP3 en un buen número de lenguajes. ¿Esto qué os ofrece? Pues la posibilidad de, por ejemplo, no tener webs estáticas accesibles en las que tenéis que cargar predefinidamente el MP3 que la persona va a oír, sino que podéis convertir texto a speech de manera dinámica y en cuestión de segundos, ¿no? Eso es un ejemplo. Otra de las opciones es Transcribe. Transcribe es un servicio que os va a permitir, de alguna forma, transcribir un audio.
y podéis incluso ver cuál es el interlocutor que ha dicho qué, soporta puntuación, es tremendamente profundo a la hora de cómo transcribe todo lo que está de alguna forma oyendo, ¿no? Tenéis más servicios, como veis por ahí, como Translate, que es un traductor basado en el estado de arte de los sec-to-sec ahora mismo, y por otro lado Comprigen. Comprigen nos permite muchas cosas, pero sobre todo es analizar texto y sacar información de él, como por ejemplo, pues cuáles son los tópicos más relevantes dentro del texto, cuál es el sentimiento del texto, es positivo o negativo, y os permite ir más allá, incluso os permite crear vuestro propio clasificador, sin tener que ir abajo a hacer técnicas de NLP, etcétera. Os permite crear un clasificador que a medida clasifique, pues por ejemplo, el lenguaje legal. Pues le damos una serie de parámetros, una serie de muestras y aprende a clasificar el lenguaje legal, qué es una sentencia, qué es un procedimiento, qué es, etcétera. Y esto os puede ayudar mucho también a generar oportunidades. Y yéndome más hacia allá, tenemos un servicio que os permite construir de manera muy rápida y sencilla chatbox que se llama Alex, y si nos da tiempo también os lo voy a enseñar. Y finalmente dos servicios realmente novedosos como son Forecast y Personalize. Estos son servicios de personalización, de recomendación y servicios de análisis de series temporales en las que, de nuevo, vosotros no tenéis que entrenar algoritmos, generar modelos, servirlos, etcétera. Simplemente servís con datos a ambas opciones y con unos datos vuestros de series temporales obtendréis resultados. Si tenéis datos sobre uso, por ejemplo, de una plataforma y los alimentáis a Personalize, vais a obtener recomendaciones y cómo proveer recomendaciones a vuestros usuarios. Es un poco la idea que, como veis, en cada una de las capas vais de alguna forma teniendo, si queréis, menos visibilidad o control, pero por otro lado tenéis más usabilidad y mucha menos carga de trabajo a la hora de dotar a vuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora mismo, si quisierais y tenéis una aplicación en la que le queréis dotar de inteligencia artificial, con un par de llamadas API a Recognition, empezáis a obtener datos de lo que la aplicación está viendo en términos de imagen. Es decir, que es realmente rápido o con tanto control como queráis. Así que vamos a ver si funciona la demo. Como sabéis, todas las demos tienen cierto riesgo. Así que vamos a intentarlo. Vamos a empezar por nuestro servicio de reconocimiento de imágenes, Recognition. Y vamos a empezar por el análisis facial. Voy a subir una imagen para que no sea tan obvio y no parezca que lo hemos preparado. Supongo que todos conocéis a esta persona. Fijaos, esta es una imagen de cuando era bastante joven, en cualquier caso, ¿no? Y mirad lo que nos dice. Esto es lo que le hemos dado al servicio. Y lo que el servicio nos responde es este JSON que nos da estos parámetros. Pues efectivamente, aquí hay una cara. Parece que es masculino, tiene esta edad, pero empezamos a tener cosas interesantes. No está sonriendo, la verdad es que tiene un gesto así, pero yo creo que no está sonriendo, efectivamente. Parece que está tranquilo, no lleva gafas de sol, y esto es importante, su boca está cerrada y sus ojos están abiertos. ¿Por qué esto es relevante? Porque más allá de la broma, si pensáis en las aplicaciones que tenéis ahora mismo, la gran mayoría de ellas exige que el usuario suba una foto de perfil, una foto de imagen, y hasta ahora en muchas ocasiones son procedimientos manuales y de que alguien tiene que ir a ver si realmente ha subido una foto válida o no. Los usuarios son muy graciosos, ¿no? Muchas veces si nos pueden subir una foto como esta. Tenemos que saber si esta foto sirve como imagen de perfil o no. En este caso, fijaos, automatizando el proceso como Recognition, ya sabemos que tiene los ojos cerrados. Entonces, le podemos automatizar y decir al usuario, por favor, suba otra foto porque la que nos ha subido no es válida. Y vamos automatizando todos estos procesos. También pensad en todos estos exámenes que se hacen en remoto, que están automatizados, todo este tipo de aplicaciones que podéis usar con Recognition. Y ya por último, si realmente no nos suben ninguna cara, pues no tenemos respuesta, no hay ninguna cara, ¿no? Entonces ya sabemos que hay que pedirle al usuario que suba otra imagen. Vamos a hacer otra cosa, que es una comparación facial. Aquí vamos a poner a Rafa Nadal de nuevo, y aquí vamos a ponerle con un montón de gente. Y a ver si es capaz Recognition de encontrarle entre toda esta gente. Está analizando las imágenes y fijaos, no es que sea muy obvio, porque realmente Rafa Nadal está por aquí. Y él ha sido capaz de encontrar todas estas caras
y saber que Rafa estaba por aquí a un 98,1% de fiabilidad. Yo creo que el servicio ha funcionado bastante bien, con todo el número de personas que hay en esta imagen, ser capaz de detectarla además con una foto de cuando era relativamente joven, porque ya no tiene exactamente la misma cara, ¿no? Vamos a hacer otra cosa distinta ahora. Vamos a hacer detección de objetos y de escenas. Esta es una escena, vamos a cambiar de escena. Por supuesto, aquí estáis viendo pues, lo que la imagen tiene, lo que contiene, los elementos principales, nos van a ser devueltos en forma de etiquetas. ¿Veis aquí las etiquetas, la respuesta en nuestro JSON? Pues ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un edificio y el nivel de confianza en todo lo que estoy viendo. Esto puede ser muy útil en situaciones como, por ejemplo, pensad, vamos a ver, que tenemos una cámara CCTV que está apuntando a algo. En este caso está apuntando a la Catedral de Notre Dame. ¿Qué es lo que nos está diciendo Recognition todo el rato? ¿Qué obtendremos de vuelta si analizamos lo que la cámara está viendo cada 2 minutos, por ejemplo? Pues que está viendo una catedral, una iglesia, una construcción, etcétera. Vale, todo perfecto. Pero ¿qué pasa si empieza a haber un montón de fuego? Pues que o hay alguien mirando o realmente no sabemos lo que está pasando. Automatizando este tipo de cosas con Recognition empezamos a tener un cambio en las etiquetas y empezamos a tener etiquetas que dicen hay humo, hay fuego. Entonces realmente el operador no tiene que estar así mirando todo el rato, igual está despistado, ¿no? Y podemos hacer cosas pues, como estas, automatizar toda la vigilancia de cualquier tipo de situación que esté sujeta a análisis. Después, una última cosa que quiero que veáis es la moderación de imágenes, porque otra cosa que tenemos que hacer es que nuestros usuarios suban imágenes que realmente se puedan subir y que no tengamos que tener un proceso manual para detectar si ha subido una imagen subida de tono o no, ¿no? Con la moderación de imágenes podemos verlo. Vamos a cambiar a este. Recognition va a decirnos que realmente hay algo que puede ser potencialmente, y ya sabéis que en diferentes culturas pues el término de que es desnudo, que no, es diferente, pues potencialmente hay algo que puede ser suggestive, es decir, sugerente. Se ve una mujer en traje de baño, ¿no? Vamos a darle para que lo veáis. Tampoco es que se vea nada, pero sí que Recognition es capaz de decir aquí potencialmente hay una situación, pues ojo, échale un vistazo, ¿no? A ver si te cuadra. Vamos a cambiar ahora, como hemos empezado tarde, igual acabo en vez de i5 a i10, pero espero que sea porque os interesa. Vamos a cambiar ahora a otro servicio que se llama TextTract. Y voy a ir analizando un fichero con TextTract. Fijaos. TextTract es un servicio que lo que nos permite es, de alguna forma, ir un poco más allá de lo que es un OCR. Un OCR, si estáis familiarizados con el concepto, nos va a dar, bueno, pues, qué son las letras que se ven en una imagen, etcétera, ¿no? Pero esto, si lo hacemos así de manera, bueno, pues a las bravas, nos va a decir esto. ¿Esto qué significado tiene para nosotros? Pues posiblemente nada. ¿Qué pasa si somos capaces de asociar las etiquetas de dónde está el texto dentro de un formulario? Que podremos automatizar toda la ingesta de formularios. Esto que veis aquí es un formulario del Ministerio de Justicia, es real, que he rellenado de manera, digamos, así tonta, ¿no? Pero es para pedir, es una solicitud de reproducción de documentos. Esto, si lo tenéis que hacer por alguna razón, espero que no, pero tenéis que hacer esta solicitud. Pues con TextTract, por un lado, desde luego, tipo OCR, extraemos todo el texto que hay aquí, no hay ninguna duda. Pero empezamos a asociarlo a partes del formulario. Y veis que el nombre ha identificado que es Fernando. Veis que el teléfono, el primer apellido, la localidad, todo está dentro de donde tiene que estar. Y esto nos facilita la grabación de estos datos dentro de la plataforma o el backend que estemos utilizando. Incluso yendo más allá, fijaos que es capaz de reconocer las tablas. Estas tablas que tengo aquí, donde tengo que hacer la petición, ha sido capaz de entender las tablas y saber pues, el código de sección, la caja, el expediente al que yo quiero acceder. Y esto es genial a la hora de integrar esto en nuestras aplicaciones. Fijaos que este servicio aún no está disponible en español, esto está disponible en inglés y aún así hace un gran trabajo cuando lo hace en inglés. Vamos a por otro más, vamos a por Comprehend, que es el servicio que os decía antes de análisis de texto, de análisis de lo que hay en texto, de muchas de las cosas que suceden en texto, ¿no?
tengo aquí unas quejas reales de entidades públicas, de usuarios. Bueno, los usuarios han puesto estas quejas y bueno, vamos a usarlas. Vamos a ver qué pasa cuando analizo esta queja con Comprehend. Pongo la queja por aquí. No sé si he copiado o pegado bien. Esto está mirando para el otro lado. Madre mía. Así. Vale, ahora sí. Vamos a decir que lo analice. Bueno, pues en este caso no hay muchas entidades que analizar como entidades, pero sí es capaz de detectar, por ejemplo, fijaos que esta parte del texto es una fecha. Pasado mes de diciembre hace referencia a una fecha. Empieza a centrar el texto. También identifica la organización a la que hace referencia. Le he cambiado el nombre, pero es una entidad pública a la que la queja hacía referencia, le he puesto otro nombre. Nos identifica las frases clave. El lenguaje, yo no le he dicho en ningún momento, si os fijáis, que era español, ha detectado que esto estaba en español, y a lo que quería ir es al sentimiento. Fijaos que nos está diciendo a un 80% de confianza que esto es una queja. Entonces, ni siquiera tenemos que tener, digamos, operadores que lean las quejas de los clientes o de lo que viene del ciudadano. Podemos automatizar y decir, oye, esto es negativo y tenemos que darle prioridad frente a, vamos a ver, por ejemplo, esto es positivo. Y a ver qué sucede. Vamos al sentimiento de análisis y veis que al 94% de confianza nos dice, sí, esto es positivo, esto no es una queja. Bueno, pues a lo mejor no tenemos que tratar con tanta prioridad esta solicitud, podemos manejarlo y con Comprehend podemos aproximar esto. Pero lo que os decía antes, podéis crear una clasificación a medida. En este caso, fijaos, esto es un clasificador que detecta bully, que he creado para una ONG, pero que es cuestión de 30 a 40 minutos teniendo los datos. Teniendo frases de ejemplo que son bully y frases que no son frases normales, hemos podido crear este clasificador en menos de una hora y está funcionando activamente en un par de ONGs ahora mismo. O sea que es realmente sencillo el aproximar este trabajo. Además de esto, también puede funcionar en modo batch. Si tenéis un grupo de documentos, pues Comprehend puede analizar todo el set de documentos y proponeros un orden en los documentos. Tenemos 100.000 documentos y le queremos decir, organízalo en 25 tópicos, 50, 100. Él va a encontrar estas cosas en común y os va a proponer una organización, que también sirve como organización documental en un momento determinado. Dejadme que vaya a otro más, que es Poly. Este es el servicio que os he comentado antes, que nos daba, a partir de cadenas de texto, nos ofrecía pues de vuelta cadenas de audio que podemos implementar para dar accesibilidad a nuestras web o un montón de cosas diferentes. Vamos a borrar esto y si todavía... Vamos a poner la queja anterior, ¿vale? Y vamos a hacer que hable en español, en castellano. Tenemos 3 voces. Vamos a empezar con Lucía, por ejemplo, y vamos desde ahí. ¿Lo podéis oír? De España son 8 euros y lo de gastos de bolsa unos 2,68 euros. Ahora, no sé si habrán cambiado algo. Fijaos, esto es de manera dinámica. Cualquier texto que vosotros pongáis va a tener el audio correspondiente, lo vais a poder reproducir, descargar, etc. Pero además soporta SSML. No sé si habéis oído hablar de SSML, pero es un markup para el audio, para la forma en la que convertimos texto a audio. Entonces vamos a hacer una prueba y vamos a hacer, por ejemplo, que nos diga lo mismo, pero susurrando un poco. Simplemente es un etiquetado. Vamos a ver si lo oímos ahora. Oh, me ha faltado fue la del final, ¿no? A ver ahora. Yo estaba en el broker de Marsga. He dicho que susurre.
Y Lo de gastos de... más allá de la broma, con este tipo de etiquetado lo que podéis hacer es modelar un tracto vocal. Podéis llegar al punto en el que podéis modelar un tracto vocal y, de alguna forma, tener patrones comunes en cuanto a la forma en la que vuestras aplicaciones se comunican con el usuario final. O modelar un tracto vocal porque creéis que es algo que de referencia, pues una voz corporativa, etcétera, etcétera, se modela con este tipo de técnicas. Básicamente quería contaros estos, pero quería contaros, y ya estoy acabando, algo adicional, ¿no? Hemos visto que estos servicios, pues como os digo, están preentrenados y hacen una serie de cosas muy bien. Tenemos clientes que empiezan por aquí, pero tenemos clientes que empiezan por aquí y empiezan a pensar que pues, esto puede ayudar de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente que dice, bueno, yo quiero, según lo que hemos visto con Recognition, quiero poder autoclasificar cómo voy a generar o a gestionar las basuras. ¿Hay alguna forma en la que con la cámara en el camión pueda elegir de qué es cada cual, cuando no viene ya separado? Bueno, pues como os podéis imaginar, Recognition hace muchas cosas y a lo mejor no llega a ese nivel tan específico para este tipo de caso de uso. En ese caso, ¿qué tenéis que hacer? Si recordáis el stack, bajamos un paso, bajamos al nivel de SageMaker y lo único que tenemos que hacer es tener las imágenes. A lo mejor tenemos 1000 imágenes de cada tipo de reciclado y lo que hacemos es autoetiquetar con SageMaker y usar el algoritmo predefinido de clasificación de imágenes de SageMaker y tenemos ya un modelo en el que podemos autoclasificar cuáles son las basuras. Esto que os estoy contando es un caso real que de alguna forma tuvo un tiempo de desarrollo de algoritmo de 3 días, más o menos, incluso menos. Ya tenían arriba un algoritmo en el que eran capaces de detectar cuál de estos elementos de los residuos pertenecían a un sitio o a otro. Entonces, de alguna forma, como os vengo intentando explicar, el límite está en vuestra imaginación, porque si realmente queréis ir a la parte de arriba del stack, pues perfecto, pero si tenéis una necesidad mucho más concreta, vamos bajando en el stack hasta que nos ajustemos al caso de uso que tenéis y podamos daros ayuda. Esto era un poco todo lo que quería contaros. Tenía algo más de demos, pero no quiero alargarme más, que seguro que tenéis hambre. Así que muchas gracias y para cualquier cosa estoy por aquí el resto del día.